Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy yo, el profesor Cabrera, soy un maestro de historia. Para los que no me conocen, pues váyanme conociendo. Voy a darles la clase de historia en el segundo grado, en el turno vespertino, a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 127. Y el tema de hoy vamos a abordar lo que es hechos históricos y las diferentes interpretaciones de esos hechos históricos o de una historia en general. Vamos a pedirles a todos, y eso siempre va a ser, que tomen nota de los puntos más importantes que ustedes consideren para que vayan anotando en su libreta y vayan generando una especie de resumen de lo que es el tema. Hay una pequeña descripción con algunas imágenes. Las imágenes son solo ilustrativas y la descripción es para que pongan mucha atención. Para empezar, debemos recordar que la historia es una ciencia que nos permite tener conocimiento del pasado y se enlaza o relaciona con el presente. Dentro de esta ciencia existen expertos quienes la estudian y conocen a fondo, denominados historiadores. Ellos utilizan el concepto de hecho histórico para distinguir un suceso trascendental y que es relevante para la comprensión del pasado. Para que pongan mucha atención. Comenzamos y gracias. Bonito día. Uno de los historiadores más famosos del mundo es Carlos Marx. Entre otras cosas era historiador, pero también tenía otros elementos que lo hacían un personaje histórico muy relevante. Aunque aquí en México tenemos actualmente a Enrique Krause. Él ha escrito muchas novelas de política, de historia, y es un personaje de historia general, de conocimiento general de nuestro país y del mundo. A esta labor de los historiadores se le podría denominar memoria histórica. ¿Y qué es eso? Se podría definir como la capacidad de recordar saberes acerca de una situación específica. A lo largo de los siglos, esta ha sido una fuente de conocimiento y se transmitió de una generación a otra. Así, se preservaron técnicas para la fabricación de utensilios u otros objetos bien materiales. También así debían especificarse cómo hacerse actividades tal como cocinar, cazar o hacer ropa. Además, la memoria ayudó a conservar las tradiciones y costumbres de muchos pueblos. La memoria histórica fue la primera fuente a la que recurrieron quienes estaban interesados en registrar la historia. Por ejemplo, los historiadores de la antigua ciudad de Grecia, que indagaban sobre hechos remotos o recientes, buscaban a personas que hubieran sido testigos de esos hechos o que conocieran versiones apegadas a la fidelidad de estos. Una vez recopilados los datos, los historiadores los analizaban, evaluaban la información acerca de un suceso determinado y las razones que llevaban a los testigos a expresarse como lo habían hecho. Luego decidían qué era lo que tenía la probabilidad de ser verdadero y merecía ser explicado. Sin embargo, la memoria histórica no implica solo el proceso de recordar el pasado. Ante todo, tiene que ver con el hecho de que, en cierto momento y frente a determinadas circunstancias de su presente, las personas privilegian el recuerdo de ciertos acontecimientos. Algunos hechos o algunas circunstancias hacen que los conocimientos adquiridos sean relevantes. Así que la memoria histórica es algo que se construye. No son nada más recuerdos del pasado, sino recuerdos a propósito de un acontecimiento en concreto al que en el presente se busca comprender de mejor manera. A partir de ahí, toma cierta postura o poner en marcha determinada acción. Por tanto, los hechos históricos pueden tener diversas versiones e interpretaciones, tomando en cuenta esta misma memoria. Por eso mismo, el hecho histórico suele definirse como una construcción o interpretación realizada por historiadores acerca de algún suceso particular, protagonizado por seres humanos y ocurrido en un lugar y tiempo determinado. Veamos un ejemplo para entender mejor el significado de este concepto. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré de la conquista de México, así que pon mucha atención. En 1519, Hernán Cortés, un militar español, dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya.
por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil a Cortés como intérprete. Por el río Grijalva, en el actual Tabasco, los españoles combatieron contra los indígenas y al término del enfrentamiento, estos le regalaron algunas mujeres, una de ellas Malitzin, también llamada Malinche. Era muy inteligente, además hablaba maya, náhuatl y pronto aprendió el español, por lo que llegó a ser intérprete, consejera y compañera de Cortés. Al desembarcar en lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, que llamó la Villa Rica de la Veracruz, pues de esta manera dependería directamente de la corona española y dejaría de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerle regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlán. Pero ante la riqueza de los regalos, los españoles se interesaron en seguir adelante. Y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas que eran obligados a pagarles tributo. El descontento de estos pueblos facilitaría la derrota mexica. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlán, los indígenas totonacos invitaron a Cortés para que visitara al señor de Zempoala, con quien se alió. Posteriormente, los conquistadores siguieron su camino y formaron otras alianzas. Así, se encontraron con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas y con quienes tenían una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas en contra de los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con ellos para terminar con el dominio mexicano. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la ciudad de México Tenochtitlán, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlán. Fueron recibidos por los mexicas. Para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército, Cortés tomó prisioneros a Moctezuma y a otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, en la Villa Rica de la Veracruz desembarcaron tropas españolas comandadas por Pánfilo de Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierras sin su autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlán. En ausencia de Cortés, durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli que se celebra en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión. A su regreso, Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara a su pueblo, pero cuando enfrentó a la multitud no fue escuchado y lo hirieron de muerte. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlán, pero fue descubierto y atacado por los mexicas. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Fue entonces que Cortés mandó traer desde la Villa Rica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. Ordenó la construcción de pequeños barcos de vela con cañones para navegar y poder combatir a los mexicas en el lago de Texcoco, y también se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlán. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo, la viruela. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así, se desintegraron familias y poblaciones enteras, quedando deshabitadas, por lo que la epidemia de viruela favoreció a la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió el mando, pero al poco tiempo murió víctima de la viruela y fue reemplazado por Cuauhtémoc. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlán y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlán. ¿Cómo ves hasta ahora? Vamos a hacer una pequeña pausa para que sigas anotando todos los momentos importantes del tema. Es importante reflexionar de qué se trata el tema, qué es lo que me está tratando de explicar el maestro, qué es lo que considero yo momentos importantes, si es posible hasta subrayar palabras que yo desconozca el significado,
para que a pesar de que vengan o no vengan en un glosario, pues tú puedas ir mejorando en tu dinámica a la hora de estar trabajando sobre algún otro tema, porque no solo los vas a usar en este tema, siempre vas a estar utilizando diferentes palabras. Así es que muchas ganas. Aquí lo importante es reconocer cuáles acontecimientos de nuestro pasado son considerados hechos históricos, y para eso tenemos que saber cuáles son las características que definen a un hecho histórico. Número 1. No son acontecimientos aislados, ni suceden porque sí. Todo hecho histórico se relaciona con muchos otros hechos históricos anteriores y posteriores. Es decir, tiene una compleja red de causas y consecuencias múltiples. Además, son los que llevan a cualquier conflicto, acontecimiento o momento de la historia a convertirse en trascendental. Basta con ver el ejemplo que vimos del video. Si los españoles no hubieran llegado a México en aquel tiempo, no nos hubieran conquistado. No hubiera habido ese conflicto que tuvieron las mismas tribus. Tal vez las tribus que se sometían a los mexicas nunca se hubieran podido liberar. Y nuestra forma de vida sería diferente en este momento. Es algo que trascendió, tuvo una razón y una consecuencia, y la seguimos viviendo. Otro ejemplo claro de un hecho histórico en México es la independencia y la revolución, que son dos hechos divididos entre ellos por 100 años de diferencia, pero que tienen relación uno con el otro, porque si no hubiese habido una independencia, no hubiera habido una revolución. Primero que nada, nos independizamos de la conquista, y ahí ese aspecto, o ese hecho histórico, se relaciona con otro del pasado, es decir, con el descubrimiento de América. Y como te das cuenta, cada uno de los hechos históricos de los que hablamos en nuestro país y en general se van relacionando, ya sea en el pasado o en el futuro. Alguna conexión deben de tener para que sea considerado hecho histórico. Es algo importante que debes de mantener en cuenta para cuando tú investigues o hagas alguna redacción. ¿Okay? Ahora bien, dentro de los hechos históricos existen múltiples interpretaciones. Todos los protagonistas de una historia tienen su versión para contar, como cuando dos amigos se enojan y no estuviste ahí. Ambos tendrán algo que decirte sobre por qué y cómo fue el conflicto, es decir, su forma de ver las cosas. Ahora, te invito a que veamos este video sobre la versión del cuento de Caperucita Roja desde los ojos del lobo, la abuela, los animales del bosque y la misma Caperucita. Lo que no vio Caperucita Roja, de Mar Ferrero. Vamos a conocer de primera mano lo que pasó aquel mítico día en que Caperucita y el lobo se encontraron en el bosque. En primer lugar, escuchemos lo que nos cuenta la propia Caperucita. Tengo 9 años y vivo con mis padres y mi hermana mayor en la casa azul que hay junto al bosque. Me gusta mucho leer y me gustaría tener un perro. Mi color favorito es el rojo. Mi cepillo de dientes es rojo, mi mochila del colegio es roja y mi taza para el desayuno es roja. Cuando cumplí 8 años, mi madre me hizo un abrigo rojo con caperuza. Me gusta tanto que me lo pongo todos los días. Por eso todo el mundo me llama Caperucita Roja. Como mi hermana está en una etapa difícil, eso dicen mis padres, y se pasa el día encerrada en su habitación, escuchando una música horripilante, siempre tengo que hacer yo los recados. Así que aquel día, mi madre me mandó a casa de la abuela con una cestita llena de cosas ricas y me encargó: No te entretengas, Caperucita, que no quiero que se te haga de noche en el bosque. El bosque olía de maravilla. El suelo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban sin parar. Yo cerraba los ojos para escuchar mejor a los pájaros. Luego los abría para contemplar las nubes. Los cerraba para oler mejor las flores y la corteza húmeda de los árboles. Los abría para disfrutar de los colores de la primavera.
Los cerraba para sentir la hierba mullida en los pies, cuando... ¡plaf! Tropecé con algo peludo y apestoso y me caí. Escuchemos ahora lo que nos tiene que contar el lobo. Estaba buscando trufas en el bosque cuando se me echó encima una niña vestida con una caperuza roja. Me pegó un susto de muerte, porque los humanos tienen la manía de atacarme. Siempre que me ven, me tiran piedras, me disparan, me ponen cepos. Iba a salir corriendo, pero vi que ella estaba más asustada que yo. Se había raspado las rodillas y todo lo que llevaba en la cestita estaba desparramado por el suelo, así que la ayudé a recogerlo. Cuando me llegó el aroma a chorizo, se me hizo la boca agua y pensé: ¡corre! ¡Coge el chorizo y corre! Yo creo que la niña me leyó la mente, porque me miró a los ojos y dijo: Es para mi abuela. Me sentí un poco avergonzado y metí el chorizo en la cestita con todo lo demás. Gracias, señor. Me llamo Caperucita Roja y voy a casa de mi abuela, que vive en la Casa Roja junto al arroyo. Mi madre le manda esta cestita. Bla, 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 bla. Yo ya había dejado de escuchar y pensaba: Como no se vaya, le roba el chorizo. Así que me di la vuelta y seguí escarbando a ver si encontraba alguna trufa para consolarme. La chiquilla resopló ofendida y se alejó. Solo hallé un par de trufas más. Cuando fui a meterlas en mi cesta, me di cuenta de que Caperucita las había intercambiado sin querer. Me había dejado la suya, repleta de manjares. ¡Qué suerte! Agarré el delicioso chorizo, abrí la boca y no fui capaz de comérmelo, porque soy un lobo muy honrado. Y pensé: Bien, le llevaré la cestita a la abuela. A lo mejor me invite un bocadillo de este rico embutido para agradecérmelo. Entonces tomé la cestita y corrí hacia el valle por el viejo atajo que solo conocemos los lobos. Escuchemos ahora la versión de los animalitos del bosque. Nosotros conocemos el bosque como la palma de nuestras patas y estamos siempre al tanto de todo lo que sucede. También sabemos, como todo el mundo, que los lobos son malos, malísimos. Por eso, cuando vimos a aquel lobo peludo y apestoso hablando con Caperucita para después salir disparado hacia la casa de la encantadora y frágil abuelita, supimos que se las iba a comer a las dos y no iba a dejar ni los calcetines. Inmediatamente convocamos una reunión de emergencia y diseñamos un plan de ataque. Punto número 1 de nuestro plan: Alambre de espina sobre el lobo desde el pino más alto del camino. Punto número 2: Lanzar rocas desde lo alto de la colina. Punto número 3: Azuzar a las abejas cuando el lobo pase bajo el panal. y punto número 4: Cortar el tronco que hace de puente justo cuando el lobo lo atraviese. El río se lo llevará. Pero el malvado lobo, a pesar de nuestros esfuerzos, consiguió llegar a casa de la abuelita. ¿Qué es lo que nos cuenta la abuela de aquel día? Escuchemos. Cuando llamaron a la puerta, yo esperaba ver a Caperucita, pero al abrir me encontré a un ser peludo y maltrecho tendido sobre el felpudo. ¡Oh, pobre, pobre lobito!, pensé. Criatura, estás empapado y lleno de heridas.
Y te han acrillado las abejas. Y menudo chichón. Pasa que te cure. Fui corriendo a por el botiquín de emergencias. Le puse ungüento en las picaduras de abeja. Le apliqué yodo en las heridas. Metí unos hielos en mi gorro de dormir y se lo puse en la cabecita para aliviar sus chichones. Después le hice ponerse mi viejo camisón de franela para que entrara en calor. El muy presumido se resistió. Le acosté en el sofá y lo tapé con una manta calentita. Estaba en la cocina preparando el té cuando volvieron a llamar a la puerta. Escuché que el lobito dijo con un hilo de voz: Está abierto. Esta vez sí que era Caperucita, y oí que le decía al lobo: ¡Oh, qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor. ¡Oh, qué nariz tan grande tienes! Es para olerte mejor. ¡Oh, qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor. ¡Oh, abuelita, qué boca tan... La tetera comenzó a silbar. La coloqué en la bandeja junto a las pastas sin azúcar y entré con la merienda en el salón. El lobito me miró preocupado y dijo: Me ha llamado abuelita. Esta chiquilla ve fatal. Mira que confundirme contigo. Entonces yo levanté 3 dedos y pregunté a Caperucita: ¿Cuántos dedos ves, Caperucita? 2. contestó ella alegremente. Seguro que ya conocéis el resto de la historia. El lobo se recuperó en pocos días gracias a una dieta a base de bocadillos de chorizo. Y yo misma llevé a Caperucita al oculista, que le hizo unas preciosas gafas de color rojo. Moraleja: todo se cuenta según el cristal con que se mire. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué te pareció el ejemplo? Ahora entendemos más al lobo, ¿no? Pues lo mismo sucede con los que vivieron la historia de nuestra humanidad. Puede haber varias versiones de algún suceso que se registró en el pasado, porque puede ser varios protagonistas. Para entender mejor lo de la interpretación, voy a leerte 2 textos diferentes. Pon atención. La Revolución Francesa no fue un hecho repentino, espontáneo, surgido en medio de una inesperada calma, sino la consecuencia de una larga serie de hechos preparatorios, un momento imprescindible en la historia del progreso continuo e indefinido que es ley de la sociedad humana. La Revolución Francesa era fatal, inaludible, y si se realizó en Francia fue en virtud de condiciones que favorecieron su realización, mejor ahí que en otra parte. Pero sus causas eran comunes a toda Europa. Tratábase de dar el paso que debía seguir el establecimiento de la monarquía absoluta, de obtener los resultados de la fuerza que ya anticipadamente actuaban para salir de un estado y pasar a otro. La Revolución Francesa señala la llegada de la historia de Francia de la sociedad burguesa y capitalista. Su característica esencial es la de haber logrado la unidad nacional del país mediante la destrucción del régimen señorial y órdenes feudales privilegiadas. Bajo la perspectiva de la historia mundial, merece ser considerada como el modelo clásico de revolución burguesa. La historia de la Revolución Francesa plantea 2 series de problemas: lo relativo a la ley histórica de transición del feudalismo al capitalismo moderno y lo que se refiere a la estructura especial de la sociedad al final del antiguo régimen y que dan cuenta de los caracteres propios de la Revolución Francesa en comparación con los distintos tipos de revolución burguesa. Estos 2 textos nos ayudan a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema central de ambos textos? ¿Abordan el tema de manera similar? ¿Cuáles son sus principales diferencias? ¿Por qué 2 personas podrían, a partir de un mismo proceso histórico, generar explicaciones
diferentes? Esas son las preguntas que te debes de hacer para poder empezar a analizar versiones e interpretaciones de la historia de diferentes fuentes. Un historiador se aproxima a los hechos del pasado por medio de todo aquello que cree que le proporcionará información suficiente y confiable para responder a una serie de preguntas elementales. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo? ¿Quiénes participaron del suceso? Por eso es que usa y puede usar varias interpretaciones o versiones de la misma historia. A partir de ello, después de razonar y ordenar lo que ha encontrado, puede responderse otras clases de preguntas. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Para qué sucedió? Lo que le lleva a tener un lazo con los hechos que ocurrieron en un tiempo anterior, o sea, la causa de aquello que estudia, y con los que vendría después la consecuencia de esos mismos hechos. Los historiadores son quienes reúnen e interpretan esos hechos del pasado, pero ¿por qué estudian determinados asuntos y dejan otros en el olvido? ¿Qué los motiva a elegir ciertos temas? En este caso, ¿cómo determina la relevancia de una serie de hechos, su trascendencia y su impacto con las generaciones futuras? La respuesta está en el contexto. El contexto presente. Quien investiga lo hace para entender algún aspecto relacionado de su pasado, personal o familiar, o el de la sociedad de la que forma parte. Así que puede identificar qué aspectos cambian, cuáles pertenecen o evalúan los efectos de ciertos hechos en la actualidad. La historia analiza y comprende el pasado para explicarlo, y así entender por qué el presente tiene ciertas características propias. Es un continuo ir y venir desde el pasado hacia el presente. La memoria histórica es la recuperación del pasado y cada sociedad emplea formas distintas para hacerla. Por ejemplo, las lápidas conmemorativas, los monumentos, los edificios, los documentos, las obras de arte, los nombres de las calles o las fiestas cívicas. Otra forma de formarnos una identidad mediante la memoria histórica es no olvidar hechos que, como sociedad, no queremos repetir. Ahora veremos el glosario. Hay dos palabras en particular que necesitamos conocer. Interpretación. Explica acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Contexto. Conjunto de condiciones en un tiempo y un espacio determinado en los que vive una persona. En nuestro tiempo, los medios electrónicos abren una nueva posibilidad para la preservación de la memoria histórica. En la actualidad se conserva la voz y la imagen de las personas que han transmitido sus testimonios a lo largo del tiempo y se construye una información que se puede analizar e interpretar más fácilmente. ¿Qué tal el tema? Interesante, ¿no? Bueno, ahora te toca a ti hacer tu parte. Como habíamos explicado, tienes que hacer un resumen de lo que vimos en el tema, de los momentos más importantes para ti, que te va a servir a ti para estudiar, lo que te va a servir a ti de repaso. Luego vas a elegir entre dos hechos históricos de México de este mes, del Día de la Independencia y el Día de los Niños Héroes. Ambos sucedieron en septiembre y son diferentes para que tú elijas uno y vas a anotar los elementos que consideres importantes de ese hecho histórico. Recuerda que hay palabras básicas como cuándo, dónde, por qué y cómo sucedieron las cosas para que esos datos estén completos. Aunque sea algo que muchas veces ya sabemos, hay gente que no conoce ciertos datos y es importante conocerlos. Y luego vas a anotar el glosario y al final vas a describir o vas a hacer una nueva historia, una nueva versión. Puede ser de los mismos hechos históricos de los que estamos hablando. Digamos que tú elegiste trabajar con el del Día de la Independencia. Bueno, el Día de los Niños Héroes, vas a utilizar eso para contar otra versión, un punto de vista diferente, a lo mejor un punto de vista de los estadounidenses de ese día, o el de otro cadete, porque ya conocemos el de Juan Escutia bien.
puedes tomar el de otro cadete. O si decides tomar el de la independencia para contar un punto de vista diferente, puedes contar el punto de vista de alguno de los caudillos héroes que nos dieron independencia. Así que son 3 cosas. Bueno, primero el resumen. Segundo, describir un hecho histórico entre el 13 de septiembre y el 16 de septiembre. El glosario y una versión de la historia, ya sea del 13 o el 16, la que no hayas elegido para contar como hecho histórico, pero desde otro punto de vista diferente, no desde el punto de vista que ya conocemos. Puede ser algo inventado o puede ser incluso una historia que no tenga nada que ver con estas dos, que tú eliges. Esto para que podamos desarrollar bien el tema y que nos quede bien claro, ¿ok? Te agradezco mucho la atención en la clase, te agradezco mucho el esfuerzo que estés haciendo, te deseo mucha suerte, ponle muchas ganas y trata de entregarlo lo antes posible para que nos des tiempo a todos los maestros de revisar y sobre todo que te des tiempo a ti mismo para seguir haciendo las demás actividades. Buen día, bonita semana y échale ganas.